Tiempo para la entrevista. Recibimos aquí en el plató del 24 Horas a un compañero, al periodista y escritor Antonio Pérez Henares, que acaba de publicar La Española, una novela que mezcla personajes reales, otros de ficción y por la que desfilan algunos de los hombres que han protagonizado grandes hazañas en la historia de España que cambiaron sin duda el mundo para siempre. Antonio, bienvenido. Bien hallados. Bueno, qué bonita la portada, una portada que tiene historia. Como historia tiene este libro. Que tiene además un pequeño truco, es doble. Es doble, sí. Sí, porque en realidad es un cuadro de mi gran amigo Augusto Ferrer Dalmau, que me ha hecho el privilegio de hacerme las portadas de los 3 últimos. Le estoy muy agradecido. Ya el libro yo creo que vale por eso. Tienes más de 40 títulos publicados. Vamos a centrarnos en esta última novela histórica, La Española, actual República Dominicana, el primer lugar donde llegaron los españoles en la conquista de América. ¿Por qué has elegido este periodo histórico, este momento? Cuéntanos. Bueno, yo considero que el descubrimiento, exploración y conquista de América es el acto más trascendental de la historia de la humanidad. Y es tan simple como esto. Imagínate un mundo sin América. Es imposible. Imagínate un mundo sin ese continente y sin el Pacífico, y al que no se le había dado la vuelta. Eso se hizo en un lapsus muy corto de tiempo, y eso lo hicimos los españoles. Más allá de todas las cosas, mira, ahora estamos con un problema que es, por un lado, de inmensa soberbia y por otro lado, de todavía más grande estupidez. No se puede valorar ni juzgar hechos de hace 500 años con el esquema de valores del siglo XXI. Es una auténtica estupidez. Aquello cambió la tierra, cambió el mundo, cambió la percepción que la gente tenía. Imagínate cada barco que llegaba a Sevilla. Cambiaba lo que queríamos que era el mundo. Dice, las Indias, luego no, es un continente. Luego hemos ido un poco más allá. Hay un gran mar, le llamamos el lago español, el mar del sur. Y luego llega otro señor con 17 famélicos y dice, no, vengo de darle la vuelta. Todo eso tiene un impacto de tal trascendencia que nada ha sido igual. Y mira, el viaje a la Luna, sí, ¿y qué? Cambió la vida de los seres humanos. No nos han traído productos nuevos, ni nos ha revolucionado tanto, ¿no? Antonio. Ha sido absolutamente el hecho más trascendental. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? Porque cuando hablamos de novela histórica, documentarse esas fuentes casi es el principal reto, ¿no? Y de vida. Este libro también está vivido. Yo hice 7 expediciones con Miguel de la Cuadra Salcedo. Quizás yo empecé a incubar este libro hace 25 años cuando desembarqué con Miguel en Macuro, Golfo de Paría, desembocadura del Orinoco, donde por primera vez Colón tocó tierra firme. Pero donde empecé a darle vueltas sería pocos tiempo después, en el fuerte Ozama, primer fuerte en esa ciudad de Santo Domingo, que había sido la Isabela, que sería la primera ciudad, la primera calle empedrada, por donde pudieran pasear las damas, se sigue llamando así, la primera catedral, lo primero de todo, el primer puerto de salida y de entrada, el puerto hacia la gloria o la puerta hacia el infierno. Bueno, allí una noche me di cuenta que estaba en un sitio por el que había estado yendo por el Palacio de los Colón, por la calle de las Damas, la casa de Cortés, la casa de Obando, la primera catedral de todo el Nuevo Mundo, y me di cuenta que estaba en un sitio donde en un tiempo se habían dado cita las gentes que hoy son historia de la humanidad. Los Colón, los Pinzón, los Niño, Alonso de Ojeda, Ponce de León, Juan de la Cosa, que ya estaba en el primero, Bartolomé de las Casas, luego un joven Cortés con su primo, porque era su primo, un Pizarro más mayor, o Vasco Núñez de Balboa, todos allí, compartiendo... Menudo elenco, ¿eh? Sí, pero y muchos más, compartiendo la misma cubierta de un barco, compartiendo el mismo desembarco, la misma batalla, la primera batalla, compartiendo a lo mejor el vino de una misma taberna y hablando todos y contándose, oye tú, Geda, ¿cuál es la vez que peor la has pasado en la vida? Antonio, escuchándote, nos trasladas hasta allí, pero claro, cuando uno es escritor, intentas plasmar la mentalidad de esa época, que no tiene nada que ver con la nuestra, claro, pero escribes para lectores actuales. Sí. ¿Cómo se hace ese proceso? Si tú primero lo que haces es empaparte, tú has hablado de la documentación y eso es esencial. Y además
ahí los periodistas, yo creo que tenemos una cierta ventaja. El periodismo y la literatura son aguas del mismo río, es la misma, son aguas. Pero sí que, por ejemplo, en todos esos viajes que yo hacía con Miguel, ese tercero a Venezuela, el cuarto que luego cuando hicimos a Panamá, en todo aquello yo iba leyendo y leyendo y leyendo, y hay que ir a las fuentes. Y por fortuna eso ha quedado todo reflejado. Ha quedado todo reflejado, además, también te digo, lo bueno, lo malo, las hazañas y los héroes y los canallas, porque esto no quiere ser ni leyenda negra ni leyenda rosa, sino una historia con la mentalidad de aquel tiempo y bien contada. En lo que es el cuerpo de doctrina, lo que era la escala de valores que esa gente tenía. Dentro de esa escala de valores hay gente que son nobles y hay gente que son perfectos canallas, pero al mismo tiempo hay que decir que el Imperio Hispano tuvo unas leyes propiciadas por la corona que no han existido en ningún imperio. Nosotros hicimos un imperio a la romana, de intentar replicar España allí, y eso está allí. Que no eran colonias. Que no eran colonias. Te pongo ejemplos, los matrimonios mestizos desde el primer día, Ojeda casado con una indígena, bueno, una historia de amor increíble. Malinche, ¿no? Bueno, eso Cortés con pero Malinche, Cortés. Ojeda casado con sus hijos, tal, y Ponce de León, el más noble, digamos, con otra indígena. Por eso el mestizaje hoy de Río Grande para abajo te va desde el 90% hasta el 70% y del Río Grande para arriba un 1,5%. Y luego los matrimonios. ¿Sabes cuándo se permitieron y se autorizaron ya con todas? El 1514. ¿Sabes cuándo se autorizaron en Estados Unidos? ¿Cuándo? En 1967. Esto me sirve de gancho para la siguiente cuestión. Lo apuntabas al principio de tu intervención. Claro, hablamos siempre de la conquista de América Española y siempre hay luces, sombras, leyenda negra, etcétera. ¿Crees que no se ha sido justo, si lo comparamos con conquistas, por ejemplo, francesas o inglesas? ¿No se ha tratado igual a los españoles? Te he puesto un ejemplo absolutamente trascendental. ¿No? En estos momentos, la población donde estuvo el Imperio Hispano es una población mestiza en una gran mayoría. Donde estuvo el Imperio Inglés u otros imperios, o no ha habido mezcla ninguna o no ha quedado un indio vivo. ¿Cuál fue el último resistente contra los norteamericanos? Un señor que se llamaba Jerónimo, y que yo sepa, Jerónimo es un nombre del fundador de los frailes jerónimos, que fueron los que estuvieron por allí, y no de Chiricahua. Claro que los imperios enemigos utilizaron la leyenda negra, incluso los propios textos de denuncia de Fray Bartolomé de las Casas utilizaron eso contra nosotros. Lo que me apena es que hoy eso se ha metido de tal manera que hoy los más crédulos de la leyenda negra son determinados sectores de nuestra propia España. Y eso sí que es verdaderamente una tremenda estupidez, porque lo único que estamos haciendo, y yo creo que la gente se está cansando, es insultando a nuestros propios abuelos. Y de verdad, la historia de España, como la historia de todas las naciones, pero en la nuestra con elementos mucho más positivos, no tiene ningún crimen universal. Y esto de andar pidiendo perdón, ¿a quién? Como cromañones, tú y yo, entonces les tendríamos que pedir perdón a los neandertales. Y así, ¿a quién? Y unos a otros. Y a los romanos nos tendrían que pedir perdón a nosotros. Y los cartagineses, y los godos, y los musulmanes. Y luego nosotros a todo el mundo. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a contar la historia. Creo que la novela histórica tiene este auge porque, en el fondo, de lo que se trata es de que sea esa historia, pero que luego sea una historia bien contada. Y bien contada con sus personajes de ficción, por supuesto. A mí me ha venido muy bien un tabernero que ha salido huyendo de Triana, de la suegra, entre otras cosas. Sí. Y entonces el hombre, ¿por qué? Pues en eso de unión donde podían estar todos estos personajes. Yo quiero que los lectores aprendan, pero al mismo tiempo se emocionen y al mismo tiempo se diviertan. Seguro que lo consiguen. Antonio Pérez Henares, La Española, un libro necesario, un libro sobre la historia de España, uno de los capítulos más importantes que cambia el mundo. Gracias, Antonio. A ti.